Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a ver el tema de endemismos. Y bueno, ¿qué es el endemismo? Este término parte de muchas disciplinas, sin embargo, para biología se refiere a que una especie es propia de esa región, es decir, que no la podemos encontrar en ninguna otra parte del mundo más que en esa zona en específico. Aquí yo les pongo 4 ejemplos. Todas estas se ubican en México, ¿sale? Por ejemplo, el águila real, que es emblemática de nuestra bandera. Después tenemos de este lado una cactácea, que se ubica en el norte del país. Después tenemos el jaguar. El jaguar no es propio de México solamente, vive en el continente americano, es el felino más grande, pero no lo podemos encontrar en ninguna otra parte del mundo. Y por último, el ajolote. Este quizás sea uno de los más representativos, pero solamente se ubica en estados bien específicos, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿sale? ¿Qué es lo que tienen en común estas 4? Bueno, pues que todas son de México, pero al mismo tiempo todas están en peligro de extinción. Aquí yo les pongo 2 mapitas. El de arriba corresponde a la distribución de especies de manera general en el país y en la parte de abajo el mapita donde se ubican las especies endémicas del país. En este caso, este mapita corresponde al de anfibios. Ustedes pueden ver que los anfibios se distribuyen en todo el país, pero la mayor concentración de anfibios endémicos está en esta parte del lado del Pacífico. Después tenemos la de reptiles, así mismo como los anfibios, pues están en todo el país, pero igual hay mayor concentración en esta parte. Después tenemos las aves. Igual, las aves las podemos encontrar en todo el territorio, pero igual también las endémicas se ubican en esta parte sur del país, pero aquí pueden notar que suben hacia el norte. Y por último, los mamíferos. Se comportan casi similar a las aves, ¿no? Hay mamíferos en todo el país, pero los endémicos derivan desde el sur hasta esta parte, desde el norte hacia la parte sur del país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros hablamos de conservación, entonces tenemos que poner muchísima atención en esta parte del país para poder realizar programas y así salvaguardar el capital natural de estas especies dentro del territorio, ¿sale? Aquí les pongo, hablando de biodiversidad, cuáles son las especies endémicas que más tenemos aquí en México. Tenemos muchas especies endémicas de escarabajos, por ejemplo, de moscas, no las moscas que se ponen en la comida, sino hay muchísimos más tipos de moscas, de abejas, de arañas, de peces, de aves e inclusive de palmeras y arbustos. ¿Cuál es la relación de endemismo y conservación? Bueno, nosotros ya vimos que si desaparece una especie del ecosistema, pues entonces nos vamos a encontrar con una situación complicada porque pues estamos desestabilizando toda esa cadena trófica. Si tenemos una especie endémica que es propia de una región y desaparece, esto quiere decir que en ninguna otra parte del mundo la vamos a volver a encontrar si esta se pierde completamente, y asimismo ese sistema para recuperarse estaría todavía más complejo que si fuera una especie generalista, ¿no? Ustedes, si van a Estados Unidos, pueden encontrar ardillas. Si vienen aquí a México, a la ciudad, pueden encontrar ardillas. Si van a Asia, pueden encontrar ardillas. Esto quiere decir que hay especies generalistas que se ubican en varias partes del mundo. No quiere decir que no son importantes, pero bueno, si desaparece de México, la podemos traer de Estados Unidos. Pero las especies endémicas no. Si desaparece completamente de la faz de la Tierra. Y bueno, ¿cuáles son los factores que amenazan la biodiversidad endémica? Es la misma que la diversidad general, ¿no?
tenemos fragmentación y destrucción del hábitat, tenemos la introducción de especies exóticas, tenemos el cambio climático, tenemos la contaminación, y tenemos las enfermedades emergentes y reemergentes. Estas ya las mencionamos en la sesión pasada, pero por ejemplo las enfermedades, así como las especies silvestres nos pueden transmitir enfermedades a nosotros también se las podemos transmitir a ellas. Y a causa de la contaminación, pues también están presentando otro tipo de enfermedades. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las soluciones de las que podemos partir para solucionar pues esta problemática? Vaya, por un lado, generar y mantener actualizada la información sobre el estado de conservación de las especies. Si no sabemos que existe, entonces ¿cómo la vamos a conservar? Primeramente tenemos que saber que existe, cuál es su tipo de dieta, cuál es la relación que tiene en la cadena trófica, etc., para que así podemos partir de los programas de conservación específicos que podemos aplicar en esa especie. También realizar estudios de valoración ecológica, social y cultural. Ya vimos que la biodiversidad tiene importancia para nosotros en diferentes sentidos, tanto cultural como social y ecológica y hasta económica. Entonces, como en un programa de conservación no podemos salvar a todas las especies porque no hay dinero, ya lo hemos visto a lo largo del tiempo, pues tenemos que rescatar a las de mayor prioridad, ¿sale? También actualizar y promover la investigación hacia estos temas, bueno, porque se dedica quizás cierto presupuesto para un tema y así sucesivamente. Entonces, para salvaguardar necesitamos destinar recursos a la investigación de esta parte. Asimismo, involucrarnos nosotros en programas de conservación que tengan como eje la participación ciudadana. Por ejemplo, aquí en el Parque Sierra Morelos existe mucha biodiversidad que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, de repente, algunas universidades hacen programas de educación ambiental, etcétera, y pues lo importante sería que nosotros nos involucráramos para conocer tanto de lo que desconocemos un poquillo y asimismo para poder salvar estas especies. Y bueno, esas serían algunas recomendaciones. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Nos vemos pronto, chiquillos. Cuídense. Adiós.